El deseo del corazón de Dios con este mensaje es que cambies la perspectiva de lo que crees, de lo que es el Evangelio y de cómo se vive. La perspectiva es la primera impresión que yo recibo al recibir un mensaje. Todos tenemos una perspectiva de ciertas personas, de ciertas situaciones del Evangelio, del cristianismo, de los pastores, de la alabanza. Tenemos cada uno de nosotros cierta perspectiva. Y quiero hablar acerca de esto para que me prestes atención en lo que quiero entrar en el tema. La palabra perspectiva o percepción dice primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que se comunican a través de los sentidos. Los ojos, la boca, nuestros oídos siempre se predisponen al recibir un mensaje. Hay gente que no me conoce, gente que nunca ha estado conmigo, nunca ha tenido intimidad de poder charlar en la casa, no ha conocido mi testimonio y mucho menos mi pasado, y muchos nos juzgan por la perspectiva que han visto en un púlpito. Entonces dicen: el pastor es puro amor y pura alegría, pero no conocen la otra cara del pastor, porque la primera perspectiva que da es una perspectiva de compasión y de ternura. Pero seguramente cuando entras al ministerio y te vuelves servidor, te das de cuenta que también soy exigente. Y como hablaba hoy en un mensaje que envié a mi estado, que muchas veces la exigencia promueve la excelencia. Y es precisamente la percepción que muchos tienen del Evangelio, que el motivo por el cual no pueden avanzar. Y cuando sus sueños no se cumplen, entonces le andan echando la culpa al Señor, al ministerio, al llamado, al pastor que dio las promesas, al profeta que desató la profecía, que el por qué Dios no cumplió, si se supone que dio una palabra, porque la recibieron con una perspectiva que no era. El apóstol Pablo habló estas palabras en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y él dijo estas palabras: cuando yo era niño, diga conmigo, cuando era niño, fuerte, cuando era niño. Aquí no está hablando de edad, está hablando de madurez. Cuando yo era inmaduro, entonces lo asocia a la vida de un niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Madurar no es un estado de edad, sino de compromiso. Hay personas que pueden tener 70 años y ser las personas más inmaduras del mundo. Como he visto en nuestra iglesia, jóvenes de 12 y 15 años con una madurez impresionante. Porque el apóstol Pablo dijo: ustedes van a escuchar el Evangelio y muchas propuestas de ese Evangelio, mucha gente que va a hablar del Evangelio, algunos para salvación y otros para perdición. Pero cuando ustedes eran niños, se dejaban llevar por las perspectivas, se dejaban llevar por las impresiones, por lo que la gente decía. Pero llegó el tiempo de madurar, llegó el tiempo de crecer espiritualmente, llegó el tiempo de dejar de estar mirando a los lados a ver quién puede traer mi salvación. Alza tus ojos al cielo, que de él proviene nuestra bendición. Eso se trata de la madurez. La madurez espiritual no es saber dar un bonito mensaje o saberse 56 versículos de la palabra. La madurez espiritual se activa en el momento de la opresión. En los momentos difíciles es ahí donde uno dice: el cristiano está maduro, realmente le falta un poquito más. Entonces, la manera en la que Dios procesa nuestro carácter es mediante las pruebas. Mediante las pruebas dejamos de hablar como niños, que es lo primero que el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Entonces tú juzgabas todas las cosas. El pastor, es el hermano, es fulano de tal, es que me la tiene montada, es que la suegra está en la casa. Y siempre le andamos echando la culpa a alguien. Entonces vienen los momentos difíciles para que comiences a hablar como un hombre, como una persona madura. Entonces viene una prueba a tu vida y tú la enfrentas como una persona madura y dices: el Señor está conmigo, no voy a temer lo que el gigante quiera hacer. Entonces cambia nuestro habla.
Pero también cambia nuestro pensamiento. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Un niño es ingenuo, se entrega fácilmente. Entonces Dios nos enseña a través de infidelidades, a través de incomodidades, a través de traiciones, a saber pensar en quién voy a depositar mi confianza y de qué manera lo voy a hacer. También Dios nos enseña a través de la injusticia a ser justos como gente madura, a entender que hay personas que nos van a lastimar, que nos van a herir, pero que nosotros debemos amarlos, comprenderlos y perdonarlos. Hoy, cuando estaba sacando el mensaje, se me ocurrió escribirle a un par de personas de la iglesia y le dije: para ustedes, ¿qué es el evangelio? Le dije así: para ustedes, ¿qué es el evangelio? Y traté de irme a personas inmaduras y personas maduras, personas con recorrido espiritual y otros que apenas están empezando a ver cómo ven ellos el evangelio. Y una persona me dijo: es un estilo de vida. Ese es el evangelio, un estilo de vida. Otros me dijeron: es una relación con Dios. Pero hubo una tercera persona que me dijo: para mí el evangelio es una carrera. Y seguramente esa persona estaba enlazada conmigo en lo que quería compartirle de parte de Dios. Y es que muchos se acercan conociendo a Jesús a través del evangelio. Y yo no quiero pensar que muchos, todos. A ver, ¿quién se levantó antes de conocer al Señor? ¿Quién se levantó un día a las 7 de la mañana y dijo: yo quiero ir a una iglesia? Como por cosa mía. No. Alguien te habló del Señor. Tal vez en la buceta, en la casa, en la universidad, en el trabajo. Tal vez un momento difícil te hizo acercar a los caminos de Dios. Todos llegamos a través del evangelio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y después me hice esta pregunta para Israel Sánchez: ¿qué es el evangelio? Y yo lo pude resumir en una palabra: un mensaje. El evangelio es un mensaje. Y hoy en día me preocupa que muchos creyentes andan predicando un evangelio sin percepción, un evangelio sin entender realmente lo que Jesús quiso decir en su palabra. Yo vengo como hijo de pastores de movimientos bastante legalistas, donde utilizaban el evangelio solo para descubrir sus vergüenzas y poderlo destruir. Y ahorita que soy pastor dije: realmente qué evangelio tan desenfocado han predicado durante muchos años estas iglesias. Pastores que toman un púlpito y se apoderan de un público y tienen el favor de ellos y comienzan a sacar la Biblia a ver por dónde le descubren el pecado al hermano y de qué manera lo puedo avergonzar. Y yo le dije a una persona estos días: si yo utilizo este púlpito para avergonzar y destruir a la gente, mejor me pongo a hacer otra cosa. Porque el verdadero evangelio no destruye, construye. El verdadero evangelio no destruye, edifica. No destruye al que está ya caído. Una persona que ve pornografía, que se masturba, una persona que es ladrona o que sea tendencia de suicidio, ellos no necesitan recordarle lo miserable que ya son, ya lo saben. Ellos ya saben que están perdidos. Pero si ellos se atreven a llegar a nuestras iglesias y se sientan en una silla, es porque tienen una mínima de esperanza de que alguien se levante en este lugar y le comparta el verdadero evangelio de salvación. Nosotros todos los domingos compartimos el mensaje en un parque donde tenemos todo tipo de público. Tenemos gente homosexual, lesbianas, transexuales. He visto ladrones, he visto asesinos en esos lugares porque me han llegado los testimonios. Gente que tal vez iba hacia un lugar a adulterar y en el camino se encontraron con un servicio al parque y se sientan 5 minutos. Y la palabra de Dios los confronta. Pero no los confronta recordándoles que se van al infierno, sino trayendo a memoria la promesa de Dios de que no importando qué tan duro ha sido la caída, el Señor lo puede volver a levantar. Y tal vez el curso que iba hacia su muerte, el Señor lo cambió hacia vida. No sé si alguien me está entendiendo, díganle un fuerte amén. Entonces me di cuenta que mucha gente hoy en día ve el evangelio como una carrera de velocidad. Y va corriendo, mira, yo soy cristiano, mira,
Y entonces, ¿qué viene? Y comienzan a correr. Por eso me puse así, me puse todo atlético. Entonces, aceptaste a Cristo en tu corazón. Ahora eres discipulado. Ahora recibe el discipulado. Y después milética, por minética, después a predicar, y después los cursos. Y van el evangelio corriendo a velocidad, pensando que eso es el evangelio. El problema de cuando yo veo el evangelio como una carrera a velocidad es que se crea envidias en vez de alegría. Entonces yo veo que Dios le regala un esposo grandote, mono ojiverde a Andrea, y fuera de eso con una gran multinacional. Y resulta que Dios a mí me regaló un flaco negro maluco. Uy, qué hombre tan feo, mira el de ella. Seguramente hizo algo la miserable esa, porque tiene tremendo tipo y yo no. Siendo hermanos en la fe, se crean envidias. ¿Por qué? Porque ven el evangelio como una carrera de velocidad. A ver quién llega primero. A ver quién llega primero. Entonces los pastores nos levantamos y tomamos estos lugares, estas tarimas, el favor de la gente, y le decimos: es que Dios te va a prosperar y te va a dar un carro 0 kilómetros. Y la gente comienza a correr por el carro 0 kilómetros, y el que logra obtener el carro 0 kilómetros, ese es que recibió la palabra. Los demás están en pecado. Entonces hay gente que se mete en deudas por palabras proféticas que se desataron y caen en ruina, porque desde aquí, desde estos púlpitos, le predicamos un evangelio como una carrera de velocidad. ¿Me estoy haciendo entender, sí o no? Este tipo de evangelio crea competencias en vez de servicio. Si usted hace esto, le damos esto, y la gente corriendo por eso. La gente no aprende a no servir por alguien, sino por algo. Vamos a ver qué me ofrecen. Si no me dan agüita, yo no sirvo. Es que si no me dan esto, entonces yo no sirvo. Y no me dan chaqueta, yo no sirvo. Hoy te diré lo que no es el evangelio. Escúchame bien esto. ¿Todos tienen sus oídos atentos? El evangelio no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Se lo voy a decir una vez más. El evangelio no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Aquí no se trata, mis hermanos, del que más corra, sino el que más resista. Esto no se trata de que tú llegues primero alcanzando las promesas de Dios, sino un paso a la vez. En el tiempo en que Dios determine, alcanzaré cada una de las promesas que Él ha hecho a mi vida. El evangelio no es el que más rápido corra, no es el que más plata tenga. Entonces en la iglesia hay un empresario, él es el que tiene la bendición, pero el hermanito que vende aguacates en la esquina, ese tiene la maldición. Seguramente algo malo hizo. El evangelio no es tener propiedades, y mucho menos iglesias llenas. Yo me he puesto a meditar todo este tiempo porque Dios nos hizo tantas promesas de multitudes, pero yo le dije: Señor, que esas multitudes vengan por el evangelio correcto, y no que yo comience a moldear mis mensajes para querer atraer a la gente. Y entonces no le puedo hablar de doctrina, porque se van de la iglesia. Solo les hablo de plata. El Señor los va a prosperar, el Señor los va a levantar. Cuidadito. Yo llego a tocar la doctrina, porque si les toco doctrina, el público se va a menguar. Cuídenos Dios y líbrenos Dios de predicar ese evangelio. No sé si alguien me está entendiendo. Digan un fuerte amén. El afán de poder y no tener no conoce límites. Una persona que puede pero no tiene es una persona insatisfecha completamente el resto de su vida. El afán de correr, ¿cuántas veces nos ha llevado a perder cosas? Nos hemos metido a decisiones que creemos que Dios nos mandó y es puras mentiras. Es el afán de nosotros por querer tener, por querer meternos, que agarramos la voz de Dios y creemos que fue Él quien nos habló. Y es puras mentiras, porque el resultado es ruina. Todo proyecto, todo propósito, todo plan de Dios siempre va hacia la prosperidad, hacia levantarnos. Así sean los planes más locos y descabellados, si fue Dios quien lo envió, Él hará la obra. Pero cuando son nuestras propuestas y en el afán de querer avanzar porque veo que el vecino está prosperando y yo me estoy quedando, entonces tomo decisiones equívocas
que me llevan a la ruina. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres se han casado porque en la iglesia todo el mundo se está casando menos ella y menos él? Y se meten con el primero que se atraviesa encima por querer aparentar y no quedarse en el camino. Y no duran sino meses en ese matrimonio y se divorcian. ¿Cuántas personas en el afán de querer emprender una empresa que tal vez Dios sí le dijo, emprende? Pero tal vez Dios le dijo, espera un tiempo, pero él se lanzó al vacío por fe. Porque mira que nosotros somos buenos para manipular la palabra de Dios. No es que Dios me dijo la palabra y yo la estoy ejecutando. Terminan en ruina. El afán de correr muchas veces nos ha llevado a perder. Y yo he visto en esto sí que el Señor me ha contristado en tantos años que llevo como creyente. Yo hablaba con una persona hace poco, tiene una empresa. Y esa empresa lleva 4 años. Y esa empresa ha hecho cualquier cantidad de proyectos y proyectos de mucho dinero. Y el hombre no tiene ni en qué caer muerto. Y yo le digo, pero ¿qué pasa? No es que Dios me dijo que era en el tiempo de él. Sí, pero conforme va avanzando el tiempo se tienen que ver los frutos, los resultados. Porque en vez de crecer, decreces. Para mí que eso no es de Dios. Gente que se mete en proyectos por afanarse. Personas que no comienzan a poder discernir sus prioridades. Dejan a un lado el llamado de Dios por dedicarse más a lo urgente. Y terminan siendo el eco de lo que un día fue la voz de Dios. Gente que en el afán de correr han perdido la salud. Entonces vienen a nuestras iglesias a que nosotros los sanemos de la irresponsabilidad que es esa persona. Por no comer sus 3 comidas al día, por andar corriendo a ver cuánta plata me puedo ganar, le da tremenda gastritis crónica. Y ahí sí vienen a la iglesia, pastor, óreme. Solo lo buscan a uno cuando están llevados y cuando ya no hay forma de poderlo levantar. No sé si me estoy haciendo entender, digan un fuerte amén. ¿Cuánta gente pierde su tranquilidad por estar corriendo un evangelio de velocidad? Y lo peor de todo, ¿cuánta gente pierde su salvación por andar detrás de las riquezas y de los afanes de esta vida? Salmo 94, 19 dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Cuando la angustia lo comenzaba a llenar desde las rodillas, comenzaba a subir, entonces la alegría de Dios hacía menguar la angustia. ¿Ven eso? La angustia viene de abajo, la alegría viene de arriba, y comenzaban a chocar. Y es nuestra tranquilidad la que le da la victoria a esa alegría. Es el hecho de poder confiar plenamente en Dios, de que a pesar de los procesos y las temporadas difíciles, nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Que aunque falten 2 días para pagar el arriendo, descansamos en Él. Que aunque la gente dice que ya no hay solución para ese matrimonio, descansamos en Él. No nos apresuramos ni tomamos decisiones equívocas que más adelante nos van a costar nuestra vida. ¿Cuánta gente quisiera retroceder el tiempo? ¿Cuánta gente no quisiera retroceder el tiempo y decir, no me fuera metido con esa persona? No se imagina cuánta gente me dice, ojalá no lo hubiera conocido. ¿Cómo se me ocurrió recibir y aceptar ese empleo? Porque se nos olvida que el evangelio no es una carrera de velocidad. Aquí no se trata del que más tiene en la iglesia, el que mejor traiga los zapatos, es el que más está bendecido por Dios. Yo he visto gente con zapatos de $1,000,000 y siendo unos miserables en su casa. Como he visto a otros que vienen con sus zapatos roticos, pero son gente fiel para Dios. El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Y le digo a aquellos que han sido fieles para Dios y tal vez no han visto sus promesas, mantente en la orden inicial de seguir predicando, seguir íntegro, seguir santificándote. Mantén tus prioridades claras y en el momento que menos tú lo pienses, llegará tu amo desde los cielos y te dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, te pondré en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios, un Dios juez justo. Cuando vives tu vida a la carrera, no piensas ni razonas. Y digo esto porque
yo vi el evangelio de esa manera. Hay una carrera de velocidades que tienen que recorrer tantos metros y ganan el primero que llegue. Entonces, claro, ellos están en la posición. Vamos a hacerlo así para que vean. Ellos están en la posición y hay 5 más y ellos están así. Y apenas tocan, sale corriendo. Ahí no juegan las neuronas. Ahí no juega el razonamiento. Usted se imagina a esa gente corriendo diciendo: ¿qué será de mi vida? Que no hay tiempo para pensar, solo hay tiempo para correr. Porque no voy a permitir que ellos lleguen primero que yo. Así mucha gente en la vida cristiana. No tienen tiempo para pensar, no tienen tiempo para razonar. Incluso los predicadores. Yo me ponía a pensar esto esta semana. Estaba escuchando la predicación de un pastor de una iglesia X. Y el hombre decía: el Espíritu Santo está aquí. Cuando el Espíritu Santo se mueve, cosas sobrenaturales comienzan a pasar. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, siento su presencia. Oh, Espíritu Santo. Y comenzaba a hablar de eso 1 hora y media y la gente no escuchaba un mensaje tranquilo. Porque estaban en el afán de poder gritar, a ver si me escuchan con los gritos. Así no se predica. Tú tienes que alinear. En el evangelio se alinea nuestros pensamientos con nuestra fe, nuestra fe con nuestro corazón. Y cuando alineamos eso, entonces nuestro cuerpo reacciona a nuestra fe que ha sido puesta en nuestro corazón. ¿Alguien me entendió eso, sí o no? El evangelio no es el que más corra, sino el que más resista. Mira a la persona que está a su lado. Si tienes a alguien ahí, si no, busca un espejo y mírate en tu propia carita y dile: a partir de hoy, deja de mirar el evangelio como una carrera de velocidad y mírala como una carrera de resistencia. Algo que me llama la atención de cuando hablamos de que el evangelio es una carrera de resistencia es que para que tú puedas resistir algo es porque has entrenado. Yo creo que ningún atleta que hoy sea un campeón mundial, si lo llevamos a términos futbolísticos, como Cristiano Ronaldo, como Messi, si tú me dices ¿de quién es hincha? Cristiano Ronaldo. Porque ese hombre no fue creado, fue formado. Ese tipo de atletas constantemente se están preparando física, psicológica, sentimental y hasta espiritualmente para las competencias que van a tener. Y muchas veces llegamos al evangelio y no nos gusta capacitarnos. Y si nos capacitamos hasta donde yo creo que deba capacitarme. Entonces la iglesia, recibí mi discipulado, recibí homilética, hermenéutica, ya soy un erudito de la palabra. Ábrame los templos y las multitudes, no necesito más nada. Y le decimos al hermano: venga, otra capacitación. ¿Para qué, pastor? Si ya tengo la unción. ¿Para qué, pastor? No tengo tiempo. Ya lo que iba a recibir, ya lo recibí. De aquí en adelante que Dios me muestre. Porque viven su vida de una carrera de velocidad corriendo. Y cuando tú quieres, espérese, pause, stand by. Dedícate también a llenarte otra vez de Dios. Entonces la gente, usted la ve en la iglesia. Me encanta ver a esa gente. Bueno, ahorita ya no lo estoy viendo porque me gusta concentrarme. Pero yo veo a esa gente cuando va a la congregación. Y estos van y llegan así. Primero llegan así. Se sientan aquí y comienzan a escuchar. Y comienzan a mirar el reloj. Póngase de pie, se ponen a pie. Levante la mano. Cierra los ojos, cierra los ojos. Aleluya, te alabo, Señor. Y como que Oscar, termine rápido, que me tengo que ir. Aleluya, 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 aleluya. Se sienta, escucha la palabra, escucha bien. Si puede escuchar 20 minutos en paz, será mucho. De resto le rasca la cola, le pica, ya no sé qué, le paga, y esto, y se rasca y se mira, y se levanta y comienza a mirar así. Y yo veo que comienzan a caminar, porque ya el asiento le pica la cola, entonces comienzan a andar. Pastor, termine rápido. Y ahí que me tome el espíritu a mí. Y que yo le digan: póngase, aquí está la predicación. Ay, Dios mío, pastor, ¿por qué lo tomó el espíritu hoy? Era mañana que no venía el culto. Así hay muchos hoy en día. Y ahorita con el grupo alabanza que están bien sollados en la unción, un día de estos se van a mandar al vacío. Y hay que los tenga alguien, va a tocar quitarles el micrófono para poderlos detener.
Cuando el Espíritu Santo toma el control, hasta el diablo obedece también. Alguien tiene que decir amén. Nuestro Señor Jesucristo entendió esto y Él capacitó a sus discípulos. Escuchen bien, por favor. Paren oreja, dijo mi mamá. En Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice la palabra que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos quieren tener esa autoridad de parte de Dios en esta noche? Mire esto tan poderoso. El Señor les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quién más necesita capacitación con eso? Si ya tengo el paquete completo. ¿Sabe qué hicieron estos discípulos? Se fueron a expulsar demonios. Y entre esos encontraron a un muchacho lunático que cuando veía que se prendía una fogata, se le tiraba el fuego para quemarse. Y entonces, al ver los discípulos que tenían un espíritu inmundo, quisieron echarlo fuera. ¿Y qué va a creer? No pudieron. ¿Acaso Dios no le entregó la autoridad? ¿Acaso Jesús no le dijo, les doy autoridad para echarlo fuera? ¿Por qué no lo echaron fuera? Entonces el padre de este joven lleva al lunático a Jesús y le dice, maestro, tus discípulos no pudieron echarlo fuera. Y Jesús lo miró así con una cara y dijo, uy, Dios mío, así como Cristian cuando estrelló la carreta en un carro, Dios mío, Señor. Entonces Jesús echó fuera el espíritu inmundo. Y dice la palabra, después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Y Jesús le dijo, porque ustedes tienen poca fe. Y escúcheme bien esto, porque aquí viene revelación de parte de Dios. Puedes tener autoridad, pero no el poder para ejercer dicha autoridad. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que se capacita en cualquier clase de discipulados y toman todos los cursos, pero son címbalos que retiñen. Son puro tilín, tilín y nada de paletas. Son personas que le enseñamos cómo hacer liberación, pero no son capaces de ejercer el poder de la liberación. Son gente que le enseñamos cómo lograr obtener un milagro, pero no son capaces de tener el poder para ejercer un milagro. La autoridad se obtiene mediante órdenes. El poder se obtiene mediante la constancia. Si tú eres una persona que llevas tanto tiempo en linaje y has tomado los cursos y has hecho todo esto, pero tu vida sigue fría, sigue sin sentido, eres peor cristiano que antes, tienes autoridad pero no tienes el poder para ejercer la autoridad. Y tú puedes predicar la palabra, pero la gente se va a dormir cuando estés predicando. Tú puedes querer echar fuera un demonio, pero el demonio te dirá, tú no tienes el poder. Tal vez tiene la autoridad, pero no el poder para ejercer la autoridad. Y cuando nosotros no entendemos las órdenes versus el poder, entonces no entendemos cuando Jesús le dijo a sus discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 3 y 4, cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén y les dijo, esperen. Nadie quiere esperar. Nadie quiere pagar el precio. Ahí está el predicador de Casa Linaje y le decimos, vamos a hacer un ayuno. Ay, qué pereza. Es una vergüenza para el evangelio. Es que vamos a hacer una vigilia. Ay, no. Y si quiere que Dios los use, parando a decir vergüenzas, decir mamá 3 cachetadas y para el río. Que quieren tener la autoridad, pero sin el poder no puedes ejercer esa autoridad. Jesús les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, el cual yo les hablé. ¿Cuál es esa promesa? Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis el poder para ejercer la autoridad. Recibiréis el poder para ejercer la autoridad cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo que trae el poder, no se puede ejercer la autoridad que Jesús delegó.
Pero tú no entiendes esto si miras el evangelio como una carrera de velocidad. Esto solamente se vive cuando entiendes que la vida cristiana no es una carrera, sino un maratón. Lo voy a decir una vez más, para que nunca se le olvide y deje de estarse quejando contra Dios del por qué no hace el milagro. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es un maratón. Es un maratón. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. La impaciencia es el primer demonio que toma el control de la vida de una persona que tiene éxito en Dios. Cuando el Espíritu Santo toca a alguien, la impaciencia es lo primero que lo... ¿Y qué más me vas a hablar, Señor? ¿Y qué más? Trae tu presencia, trae tu presencia, trae tu presencia. Y 5 horas de oración solo quejándonos. ¿Por qué no traes tu presencia? ¿Por qué no traes tu presencia? Lo digo porque así era yo. Cuando recién conocí al Espíritu Santo, yo quería que el Señor me revelara todos los días. Y el día que Dios no me mostraba algo, ¿por qué no me mostraste? ¿Por qué no me mostraste? ¿Acaso yo hice algo? ¿Y qué está pasando, Señor? ¿Acaso estoy cometiendo pecado? Una impaciencia. Recuerdo que la iglesia, los primeros 2 años, no pasábamos de 12 personas. Y persona impaciente como yo, pocos. Y mire que la impaciencia te lleva a querer atraer la gente mediante conceptos naturales. Entonces hacíamos fogatas a ver si la gente iba a la iglesia. Hacíamos películas, hacíamos obras de teatro, hasta le dábamos comida, hágame el favor. Si usted va al culto de jóvenes, por favor, vaya. Le vamos a dar comidita, vaya, por favor. Y ni así la gente iba. Yo tenía la cabeza, Dios mío, me estaba quedando calvo. Señor, ¿qué está pasando? Y me llegó uno de esas ovejas benditas, que el Señor las bendiga, pero no las multiplique. Y me decía esa ovejita: pastor, yo vengo de una iglesia que también tiene 2 años de haberse inaugurado y ya son 150 personas. Y cuando esa persona me decía eso, yo me iba a mi cuarto, yo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sí ve lo que trae la impaciencia? No nos deja pensar con razón. No nos deja esperar el tiempo oportuno para Dios traer su bendición. Entonces, si Dios no me sanó este domingo que la pastora declaró milagro, entonces Dios no me ama. No tomes esas conclusiones tan delicadas de una manera apresurada. El apóstol Pablo dijo este gran versículo: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Muchas veces estamos tan pesados con cargas que llevamos que no podemos correr la carrera del evangelio despacio. Entonces el Señor me dijo que me iba a prosperar. Él sabrá cuándo. Yo sigo siendo fiel y ahí voy corriendo. ¿Sabe lo que es una maratón? Es una carrera de larga distancia. Eso es el evangelio, una carrera de larga distancia, hasta que Cristo venga o partamos de este mundo. Entonces, si el Señor me dijo, es que vas a ser profeta a las naciones, y no se cumplen los primeros años, entonces ¿crees que no fue de Dios? Como si te fueras a morir en unos años. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es fiel con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nunca retarda sus promesas. Él sabe en qué momento activarlas. Si usted es una persona que anda afanada por qué va a hacer Dios con usted, siéntese, porque paradito se cansa. Una vez escuché este dicho. Un hombre comenzó a razonar y hablando con Dios en oración le dijo: Señor, dice tu palabra que para ti un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor le dijo: sí, tienes razón. Ok, entonces
Llevándolo a ese concepto, a la parte financiera, para ti 1,000 pesos son como 1,000,000 de pesos. Y 1,000,000 de pesos es como 1,000 pesos. Sí, también. Ok, Señor, regálame por favor 1,000 pesos. Y el Señor le dijo, espérame un día. ¿Cuántos de nosotros queremos saber más que Dios? Y ser mejor que Dios. Y hacer las cosas más rápido que Dios. Espera. Dijo el salmista, espera en el Señor, porque aún he de darle salvación mía y Dios mío. Cuando no entendemos el principio del evangelio y no lo vemos como una maratón, sino como una carrera de velocidad, mis hermanos, te vas a frustrar y al final del camino vas a desistir del evangelio. Yo no sé quién te dijo que esto es una carrera de velocidad, que el que más rápido corre, el que más unción tiene. Mentira de Satanás. Hay gente que el Espíritu Santo los ha bautizado cuando llevan 15 o 20 años en el evangelio. Y no quiere decir que esa persona fue reprobada por Dios, solo que Dios esperó el momento oportuno. He conocido pastores que comenzaron su ministerio a los 70 años. A los 70 años. Entonces en ese momento uno puede decir, ¿será que Dios se le colocó 45 años llamado a este hombre? No fue así. Solo que en ese momento ya Dios lo tenía predestinado. Pero ¿sabes qué me dice el Señor que te diga? ¿Estás preparado para esto? No te irás de este mundo hasta cumplir cada una de las promesas que Dios ha tenido para ti. Confórmate con eso. Confórmate con lo que dice la palabra en Hechos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa que deposítala en tu corazón y dile, Señor, en tu tiempo lo harás. Recibe las promesas de Isaías cuando dice que por su llaga nosotros somos sanos. Deposita esas promesas en tu corazón, que en el momento oportuno se activarán en tu vida. Como yo predicaba el domingo, que cuando la olla con leche hierva, te encuentre ahí para apagarla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos domingo tras domingo, viernes tras viernes. Vamos a casa linaje, vamos a los ayunos, vamos a la vigilia, que en un momento determinado nos vamos a encontrar con la zarza ardiendo. Moisés 40 años en el desierto, antes que fuera a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Él se convirtió en un simple pastor de ovejas. Y durante 40 años apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Y ahí apacentaba las ovejas. Y después de 40 años, la zarza ardió. La zarza no ardió al día siguiente. 40 años. Dios capacitó a Moisés para cuando se encendiera la zarza, pudiera comenzar su llamado. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Mire, el pecado tiene una cualidad, y es que ciega tu entendimiento. El pecado no te deja razonar. Es como aquella persona que va corriendo. Una persona que corre el evangelio con pecado en su vida está condenado al fracaso. ¿Has visto los corredores de maratones? ¿Los han visto? ¿Cuál es la cualidad principal del físico de esa gente? ¿Cuál es la cualidad, por favor? La cualidad principal es que son calavéricos. Son delgaditicos. Y entre más delgados son, menos peso tienen. Y si menos peso tienen, menos calorías van a gastar, por lo cual más van a resistir. Aleluya. Entre más delgadito seas en Dios, más rápido puedes caminar la carrera que Dios tiene para ti. Y esa gente comienza, mire, yo incluso me aprendí el pasito de ellos. Ellos corren así, vamos a ver si me sale. Ellos corren así, ¿cómo es? Corren así. Ellos no corren así como alguien que está corriendo así. Ellos corren así como que, no sé. Ellos corren raro, corren como así. Y ahí van. Y ahí van. ¿Verdad? Eso. Y ahí van. Y ahí está, ¿verdad? Y va Cristian por la vida cristiana. Va Cristian por la vida cristiana, suavecito. Ahí va Cristian. En el proceso el Espíritu Santo lo bautiza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el proceso se casa. Gracias, Padre. Eres bueno. En el proceso Dios lo llama al pastorado. Ay, Dios mío. Y está el otro
que lleva 2 meses en la iglesia y ya Dios quiere que le dé la esposa, que le dé el llamado, que le dé la empresa, que le dé todo. Y no es así. Esto es con paciencia. Cada uno de los milagros que Dios ha desatado son a personas que perdieron la humanidad y activaron la paciencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y se entregaron a la voluntad de Dios. Algunos le llaman suerte, pero es constancia. Otros le llaman casualidad, pero es disciplina. Otros dicen es que el pastor predica porque, claro, es hijo de pastores. No es por genética, es por sacrificio. Mientras que muchos hablan, tú corre en Dios. Mientras que muchos te van a señalar porque no has obtenido las promesas de Dios. Ay, Dios mío, son alaba. Mientras que mucha gente te dice, ¿por qué no has conseguido las promesas de Dios? Tantos años que llevas en el evangelio, tú dices, es que el evangelio no es una carrera de velocidad, es un maratón. Dios sabrá en qué momento va a activar sus promesas en mi vida. Yo sigo esperando en Él. ¿Cuál es la meta del cristiano? Te voy a hacer una pregunta. Todos, por favor, respóndasela. Y los que están en casa, ¿cuál es tu meta? ¿Por qué corres? ¿Cuál es el motivo por el cual te desgastas? Piensa por un momento, por favor, piensa. ¿Para qué vas a una iglesia? Incluso, ¿para qué me estás escuchando? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué siembras? ¿Por qué le huyes al pecado? ¿Por qué resistes al diablo? ¿Por qué predicas la palabra? ¿Por qué te guardas en santidad? ¿Por qué corres? Tienes que encontrar un motivo. Si tú llegas al evangelio y diezmas para que Dios te prospere y esté obligado a hacerlo, por favor, no diezma. Si tú siembras como una forma de sobornar a Dios para ver Dios qué me da, no lo hagas. Porque muchas veces ese es el enfoque que nos han enseñado. Y desde estos púlpitos muchas veces lo hemos predicado. Es que pacta con Dios y el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Hasta transgiversamos la palabra. Filipenses capítulo 3 versículo 14 dice: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros no corremos por plata. Ni siquiera corremos por sanidad. Nosotros no corremos por un llamado o un ministerio. Si tú me preguntaras, pastor, ¿por qué corres? Corro por un premio más grande que este mundo no me puede dar. Corro por un premio que está reservado para mí en la eternidad. Por eso no corro de una manera rápida y apurado. Mi correr es suave. Ahí voy yo. Pero pastor, deberías tener multitudes. Dios sabrá porque solamente tenemos 300. Pero deberías comprar y hacer. Calmado. Esperemos en el tiempo de Dios. En un maratón no se corre por velocidad, sino por resistencia. En el versículo anterior del verso que le acabo de leer de Filipenses, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una sola cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el supremo llamamiento. Yo no pretendo que soy el mayor atletista ni tengo las mejores piernas, pero una cosa sí hago: me despojo de todo peso. Quito todo peso que tal vez pueda tener, toda amargura, todo enojo, toda ira. Dejo de estar contradiciendo a Dios y quejándome por Él. Olvido mi pasado y prosigo hacia la meta que Dios tiene para mí. Esa meta no la voy a conseguir por más rápido que corra. Esa meta se consigue con resistencia, con todos los días perdonar. Pastor, pero si me vuelven a escupir, si me vuelven a difamar, si me vuelven a traicionar, lo mismo que Jesús le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7? Hasta 70 veces 7.
Pero Señor, tenés toda la vida para perdonar, papito. Deja de estarte apurando por querer que Dios haga de la noche a la mañana todo. Incluso hasta la misma creación Dios fue paciente. 7 días el Señor creó todas las cosas. ¿Lo pudo haber hecho el primer día? Claro que sí. Pero Dios nos dio a entender que Dios es un Dios de procesos. ¿Alguien está entendiendo esta palabra, sí o no? Lo que Pablo nos quiere decir es que Pablo se olvida de lo que para él y para este mundo se considera como meta. Escúcheme bien esto y con esto termino. Para nosotros, ¿cuál es la meta final? Hay mucha gente que llega a la iglesia y sus metas son tener una mansión, tener un carro último modelo y la mejor mujer del mundo. Y si puedo tener millones en la cuenta, con eso me echo a dormir. ¿Esa es la meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué trabajas tanto? Y si te hago una pregunta, ¿y si Dios mañana cumple todo eso? ¿Qué va a hacer de tu vida? Si tu meta es ser el mejor músico del mundo, y si mañana Dios te honra y te lleva a ser el mejor músico del mundo, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿Vas a ser un miserable? Porque tu meta fue tan limitada que la pusiste en manos de personas terrenales. Pablo entendía esto, que la gente, la meta que tiene es dinero, posesiones, títulos, reconocimientos. A ver, si yo le preguntara a Yari, ¿cuál es la meta de Bonito Amor? ¿Hasta dónde llega la imaginación de Yari para tener bonito amor? No, pastor, tener una multinacional, que seamos exportadores a nivel mundial. Y si en un año Dios lo hace, ¿qué va a pasar? Ajá, ¿y qué? Nosotros no podemos limitar nuestras metas a un ámbito natural. Porque cuando tú limitas tu meta a un ámbito natural, entonces cierra las ventanas de los cielos y se abren las ventanas terrenales. Dejas de caminar por fe y comienzas a manejar tu vida por impulsos. Dejas de honrar a Dios y comienzas a honrar a la gente. Y si tengo que trabajar 18 horas, aunque no vaya nunca a la iglesia, lo hago porque mis metas son primero. Nadie puede comprar con velocidad lo que se obtiene con resistencia. La Biblia habla de un caso muy famoso. Dice la escritura que Felipe se fue a Samaria a predicarle a todo el mundo. Y en medio de estarle predicando a ellos, conoció a un hombre llamado Simón el mago. Y este tipo era tan astuto que con sus artilugios y magia desenvolvía tanto a la gente que la gente decía: ese es el poder de Dios. Imagínese usted. Y dice la escritura que al ver las señales y maravillas que Dios hacía a través de Felipe, el mago se convirtió. Y cuando se convirtió, el Señor dijo: wow, ese sí es el poder de Dios. Así van a llegar muchos brujos, santeros a nuestra iglesia, van a decir: ese es el verdadero poder de Dios. Ese es el poder de Dios que yo quiero para mi vida. Pero mire lo que pasó con este hombre. Resulta que los apóstoles se enteraron que sobre Samaria se había desatado la palabra y fueron a ese lugar y les imponían las manos y recibían la gente al Espíritu Santo, bautizados con su presencia. Y dice Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Sí ve lo que hace una gente cuando está desenfocada en el evangelio? Pastor, ¿eso pasa en estos tiempos? A mí me ha pasado. No sé a usted como pastor o como miembro de otra iglesia, pero aquí me ha llegado gente y me dice: pastor, si usted me recasa, yo le doy tanta plata. Pastor, si usted me acepta este pecadito, ahí podemos hablar. Pastor, yo le puedo ayudar a conseguir su casa si usted me colabora en esto. Dice la escritura que le ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder. Diga conmigo: poder. Fuerte poder. Para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hay gente que piensa que con una vendimia ya no le vamos a decir nada. Pastor, pero es que yo estoy diezmando.
¿Qué más me va a pedir, pastor? Piensan que con dinero pueden comprar las cosas. ¿Cuánta gente lo hace? Una persona que vive una carrera quiere evitar los procesos. Si se sentara Pedro con Simón el mago y le dijera: ¿tú sabes lo que nosotros pagamos para obtener el poder de Dios? La gente nos critica y dice: es que eso se obtiene fácil, eso con un día de ayuno ya es suficiente. Hazlo, por favor, hazlo. Ahí te invito. Es que eso de predicar, eso es fácil. Venga, conjunto Almendra, Torre 1404 aquí y predica acá. Esto no se trata solo de autoridad. Con autoridad la iglesia no se llena. Con autoridad el poder de Dios no desciende ni los milagros se ejecutan. Es con la unción del Espíritu Santo. Y esto tú no lo puedes comprar con el dinero que tú quieras, ni haciendo lo que hacen muchas iglesias: pacte por su milagro. ¿Quién dijo eso? Son hijos del diablo como Simón el mago, que quieren con dinero comprar los milagros. Quieren con dinero comprar la gloria de Dios. Es que, Señor, ya diezmé, me tienes que bendecir. Me tiene su abuela. El Señor no tiene que hacer nada. Y cuando no entendemos esta verdad del evangelio, entonces dejamos a un lado esa palabra porque no me conviene. Vamos a ir a esta iglesia a ver qué me predica. Aquí no me predica de prosperidad, voy a esta. Y van por todos lados a ver qué evangelio les interesa. Los milagros no se obtienen, la sanidad, la liberación y la gloria de Dios no se obtiene con lo que puedes ofrecer, sino con lo que esté dispuesto a esperar en Dios. Señor, yo espero en ti. Espero por tus promesas, espero por la unción. En cualquier momento va a llegar a mi vida. La gente nunca quiere ser parte del proceso, pero quieren ser parte del resultado. Yo le decía esto a un familiar que tengo, que le dije: cuando seamos grandes, cuando tengamos multitudes y tenga los mejores instrumentos, ahí sí vas a querer llegar a nuestra iglesia. Ahorita que somos poquitos y que tenemos que luchar con carpas y con viento, entonces no quieres pagar el precio. No quieren hacer parte del proceso, por lo cual no serán parte del resultado. Muchas veces en nuestro proceso sabemos quiénes van a estar con nosotros en el resultado. Y mucha gente que no quiere pagar el precio, no quiere pagar el desgaste por Dios, no quiere pagar un día de ayuno, no quiere pagar vigilias, no quiere pagar un día de cerrarle las puertas a lo natural y buscar la presencia de Dios, y le anda diciendo: ¿por qué Dios no me prospera? El dinero no lo es todo. Y esto lo descubrí. Una persona que me dijo: Israel, prueba a sobornar la muerte para que no te lleve, o el tiempo para que no se detenga. Cuando corres como un maratón, así termina tu vida. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una persona que termina sus días corriendo el evangelio como un maratón termina siendo la persona más feliz del mundo. Es una persona que tiene el gozo de la salvación, tiene sus 70, 80, 90 años y va caminando así. Un gran hombre de Dios a quien admiro y algún día quisiera ser como él, Billy Graham. Le dijeron a sus casi 8 días antes que muriera, le hicieron una entrevista por CNN y le dijeron: si pudieras devolver el tiempo, ¿qué cambiaría de tu vida? Y Billy Graham le dijo: hacer menos conciertos, menos llevar estadios, menos evangelismos y más tiempo con la presencia de Dios. Nosotros nos ocupamos que hay que hacer evangelismo, hay que atraer a la gente y corremos y hacemos esto, y Dios esperándote ahí. Es que tenemos que montar la empresa, tenemos que ganar plata, tenemos que hacer esto, y no pasas 5 minutos de oración. Si un hombre que llenó estadios y fue conocido como el pastor de los presidentes dice esas palabras, alguien le tiene que prestar atención. He peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado mi fe. Una persona que camina el evangelio como una maratón, todos los días se fortalece en Dios. Es una persona que se compromete más con Él. Es una persona que tú le dices: hermano, tienes que estar, amén, porque me encanta estar con su presencia.
Y siempre van a llegar los mensajes de WhatsApp, la gente, las facturas. El Señor se va a encargar de eso. Primero el reino de Dios. Son gente que tiene claro que el evangelio no es una carrera de velocidad, es una maratón. Por lo demás, dijo Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted sabe que alguien que está tan inmiscuido en los afanes de la vida no quiere que Cristo venga? ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Mentirosos. Escuche bien. ¿Tú quieres que Cristo venga? Seamos sinceros. Antes de este mensaje, yo no quería que Cristo viniera. Porque si Él viene, ¿dónde están sus promesas? ¿No se han cumplido? Dios a mí me prometió que iba a ser de linaje la iglesia hispana más grande. Si viene mañana, no se cumplió, entonces que no venga. Yo le tuve que decir al Señor esta tarde, Señor, si tú quieres venir hoy y no se haya cumplido ni una sola de mis promesas que hiciste a mi vida, me importa 5. Estar en tu presencia es lo primero y lo último que necesito en mi vida. Que si me prometiste sanidad, pero vienes, si no me sanaste, amén. Gozaré toda la eternidad con un cuerpo glorificado. Cuando tú no tienes claro esto, entonces la meta final de la carrera de tu vida será la perdición. Pero los que tenemos claro esto, la meta final por la cual nosotros corremos es para nuestra salvación. Y si para mi salvación tengo que dejar personas, tengo que renunciar a trabajos, tengo que desistir de proyectos, por mi salvación lo voy a hacer. Porque la meta final es mi salvación y no habrá estorbo en el camino que me impida poder llegar a esa meta. Un hombre que murió esta semana llamado Luis Palau. ¿Cuándo escuchamos sus mensajes? En la radio con Luis Palau. Y escuchaban esos preciosos mensajes. Le hicieron también una entrevista y le dijeron, Luis Palau, ya estás viejito, ya tienes tus cuentas arregladas. Cuando dijo, uy, hace 70 años la tengo arreglada. Hay gente que está esperando hasta lo último para arreglar sus cuentas con Dios. Él dijo, hace 70 años arreglé mis cuentas con Cristo. Ya estoy esperando su venida. Y me dijo, si te encontraras con Dios en este momento, ¿qué le dirías? Le dijo Luis Palau, ¿por qué no me llevaste antes? Lo importante de esta vida no es cómo la comenzamos ni cómo la llevemos, sino cómo la vamos a terminar. El final debe determinar tu proceso. Si el final es salvación, ¿qué esperas para arreglar tu vida con el Señor? ¿Qué esperas para dar un par en tu vida y decir, ¿será que llevo el evangelio como es? ¿Será que llevo mi matrimonio como es? ¿Será que trabajar casi 3 meses sin ver a mis hijos, será que es bueno para ellos? ¿Será que los estoy edificando solamente por buscar plata y no dedicarle tiempo a ellos? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que faltar un mes a la iglesia porque tengo mucho trabajo, será que está bien? Tienes que sentarte por un momento y pensar si como llevas el evangelio vas a terminar bien.